Hola a todos y bienvenidos al análisis de las cintas de Pontiac Robotics Archive. Esta corta y extraña serie consta de 20 cintas, cada una retratando la interacción entre un hombre y un androide al que trata como a su esposa. En la primera cinta observamos al androide sentado en una silla, emitiendo sonidos hacia la cámara. Aunque las palabras del androide están distorsionadas y emitidas al revés, al corregir el audio podemos discernir lo siguiente. Sin embargo, la segunda frase que pronuncia no es tan clara por ahora. A pesar de ello, logramos captar un término similar a ortodoncista, el cual no cobra sentido hasta que llegamos a la cinta número 2, donde vemos al androide recostado en una especie de camilla mientras el hombre le examina los dientes. Okay, Meg. It's time for your operation. Open wide. Oh dear. Have you been brushing twice a day? Oh, what is this? Meg, you have some gum in your teeth. All right, time to clean up. Time to... Oops, sorry. Hope that didn't hurt too much. Esta cinta muestra únicamente la revisión dental, concluyendo abruptamente. La tercera cinta inicia con un noticiero distorsionado, que informa sobre un notable robo ocurrido en un centro de convenciones de robótica. Este detalle es crucial, ya que sugiere que lo que estamos presenciando en las cintas es al ladrón junto al robot robado. En la cinta 4 se inicia con el fuerte sonido de una sirena, mientras la boca de Meg se abre y se cierra repetidamente, hasta que la escena se corta abruptamente y se escucha la voz del hombre deseándole feliz cumpleaños a Meg. Happy birthday, Meg. Enciende unas velas que luego se apagan rápidamente, intentando encenderlas una vez más. You look hungry. En un momento se ve el extraño rostro de una mujer, aparentando ser una máscara de yeso o similar, que podría representar el rostro de Meg. Luego, el cuerpo de Meg se inclina hacia adelante y su cabeza cae hacia las velas del pastel, culminando la escena con un resplandor blanco. En la quinta cinta, el hombre utiliza una jeringa para inyectar algo en la cara de Meg, presumiblemente debido a los daños que sufrió su rostro al caer sobre las velas de la cinta anterior. La duración de esta cinta es de medio minuto, concluyendo cuando el hombre lleva a Meg por las escaleras y la deja caer sin motivo aparente. La cinta 6 muestra las consecuencias que sufre Meg por supuestamente portarse mal. You've misbehaved. You broke my window. It's time for your punishment. Acto seguido, el hombre menciona que Meg no debe ver ni hablar mal, tapándole los ojos y la boca con cintas. Por si eso fuera poco, el hombre rompe una de las piernas de Meg y la confina en una oscura habitación, donde se muestran imágenes distorsionadas casi incomprensibles. A pesar de ello, se puede percibir que coloca algo sobre el cuerpo de Meg para inmovilizarla. En la siguiente cinta, Meg es llevada fuera de la casa desmantelada y sin cabello, siendo colocada sobre el césped. La grabación se limita a mostrar a Meg desde diferentes ángulos hasta su finalización, tras intentar pronunciar algo. Se presume que su última frase fue "My name is", apareciendo su nombre escrito luego de un fallo. La cinta número 8 presenta a Meg desplomada sobre un piano, llegando un momento en el que cae de la silla y su cabeza se rompe. En la cinta 9 se muestra a Meg junto al hombre, quien la culpa nuevamente de algún supuesto error. En un arrebato de furia, la arroja brutalmente al suelo, empeorando su estado ya deteriorado. La escena cambia luego para mostrar al hombre alejándose mientras se escuchan gritos de una mujer.
Después se presenta un reporte noticioso que menciona un incendio en una casa donde se encontró a una mujer quemada en su interior. El dueño de la casa está desaparecido y no se han hallado pruebas sobre su paradero. Resulta evidente que la noticia del incendio es antigua y el dueño de la casa quemada es el mismo hombre que robó al robot. Regresando a Meg, vemos como el hombre le coloca una nueva máscara para reemplazar la anterior. En la cinta 10 se nos presenta el nuevo aspecto de Meg, quien está sentada al aire libre cantando una canción casi incomprensible, aunque se reconocen palabras como ladrón y esclavista. Esta canción enfurece al hombre, quien la toma como un insulto, y la expone a la lluvia para que el agua afecte sus circuitos. En la siguiente cinta, vemos al hombre de pie en un campo abierto, probablemente reflexionando sobre sus acciones, hasta que la escena cambia para mostrar cómo se deshace de la cabeza de Meg. Sin embargo, esta vez el robot responde a su agresión lanzándole su pierna de madera. This is your fault, Sylvester. Con esto ahora sabemos que el hombre se llama Sylvester. El siguiente vídeo no es una cinta, sino un comercial de Utopia Orthodontics, un servicio dental. Es aquí cuando se revela que Sylvester trabajaba en este lugar, razón del por qué había escenas relacionadas con dientes, información que será útil en futuras cintas. Además, gracias a este comercial se pudo comprender que lo que dice Meg en la primera cinta es Utopia Orthodontics. En la cinta 12 vemos a Sylvester caminando, mientras una voz le advierte que no será feliz. Luego se acerca a Meg, quien está sin su cabeza, y la escena termina con ella en el suelo. En la siguiente cinta se muestra una versión lenta de la canción Daisy Bell, mientras el hombre sigue torturando a Meg. En esta parte también se presentan las palabras de un noticiero que revela más sobre la historia. Se menciona que la esposa incendió la casa luego de descubrir que su esposo estaba teniendo una aventura con una compañera de trabajo en el centro de ortodoncia local. El esposo salvó a la hija y ambos salieron con vida, y el destino de su esposa fue el menos agradable. Se encontró el cuerpo de Megan y la policía especula que no pudo abrir la ventana para escapar. Sylvester sufrió muchas deformaciones en la cara y manos. Esto explica por qué nunca hemos visto el rostro de Sylvester en las cámaras, ya que no desea revelar la deformación con la que quedó, utilizando una máscara y guantes. Esto también revela que Sylvester decidió llamar al robot Meg en honor a su esposa, sintiendo desprecio por ella por lo que le hizo. No se sabe nada sobre la hija por el momento. En la siguiente cinta se muestran imágenes distorsionadas de Meg en el patio trasero, donde se puede ver una de sus manos y parte de su rostro, con alguien nuevo preguntándose si esta es realmente Meg o no. Más adelante, descubriremos que esta nueva persona reconstruye a Meg cuando es destruida, desconociendo por el momento por qué lo hace. Esto demuestra que una persona nueva y desconocida ha descubierto al androide. Después, la escena cambia para mostrar lo que queda de Meg esquivando un ataque del hombre y contraatacándolo. La cámara falla y se muestra una nota escrita con los planes de Sylvester, titulada Megan resucitada, y el resto del mensaje deja en claro que Meg es capturada en el robot, lo que deja en claro que el alma de su esposa está en el androide. En la siguiente escena, observamos el rostro de Meg completamente deformado, mientras Sylvester le desea feliz Navidad y le regala unos dientes. Sin embargo, en lugar de colocarlos correctamente, los clava en su nariz y en sus ojos, para luego golpear la parte superior de su cabeza, haciendo que todos los dientes sueltos caigan, momento en el que se escucha un audio invertido. Si no es Sylvester quien la repara, entonces sabemos que el nuevo personaje desconocido es quien lo hace, aunque aún desconocemos sus motivaciones. La siguiente cinta nos devuelve al pasado, mostrando un almacén con una caja etiquetada como Utopia Orthodontics Android, y debajo aparece el nombre de Meg. Cuando la caja se abre para revelar su contenido, se escucha la voz de una niña que menciona que se parece a su madre. That looks like Mommy. We do not talk about her, Sarah. Yay, Roger. Resulta que el hombre presente es Sylvester y su hija se llama Sarah. Resulta que Utopia Orthodontics había encargado un robot interactivo a Pontiac Robotics, empresa conocida por sus bandas animatrónicas, como los mostrados al final de esta cinta. Daddy said that man works at Pontiac Robotics. He makes cool
El nombre del robot es RK-IA, también conocida como Meg. Algún tiempo después, las noticias informarían que se la habían robado en una convención de robótica, siendo Sylvester el responsable. En la siguiente cinta, Sarah desciende las escaleras de la casa y ve a su padre manipulando al androide. Cuando él se da vuelta, la niña sube rápidamente las escaleras, mientras escucha a Meg pidiendo ayuda. Durante otra noche, Sarah camina por la casa buscando un juguete. En su camino, se acerca a la puerta que tiene una ventana y observa a Meg moviéndose afuera, sin darle importancia a lo que ve. La cinta termina cuando encuentra su juguete, su linterna se apaga y se escuchan pasos rápidos hacia ella, indicando que alguien la ha secuestrado. Oh no, my flashlight. En la penúltima cinta, vemos a Meg totalmente destrozada, con un audio invertido que menciona "necesito arreglarla", siendo este el nuevo personaje aún desconocido, quien ha estado reparando a Meg siempre que Sylvester la destruye. Finalmente, en la última cinta regresamos al presente, donde vemos a Sylvester llevando al robot a un hoyo en la tierra y prendiéndole fuego, asegurándose de que no vuelva a reconstruirse. La cinta termina después de que el hombre agarra un pie del robot y lo arroja hacia el bosque. El creador ha señalado que aquí finaliza la temporada, sugiriendo la posibilidad de una nueva en el futuro. Resumen de todo lo visto. La historia parece ser confusa, pero todo se resume en que Sylvester ha colocado el alma de su esposa en un robot para atormentarla por las deformaciones que sufrió en el incendio. Es probable que debido a estas deformaciones ya no siga trabajando en ortodoncia, debido a que su aspecto puede asustar a los niños. Quedaron algunas dudas sin resolver, como quién es la persona desconocida que reconstruía a Meg y cuál es el paradero de Sarah, abriendo la posibilidad de que el nuevo personaje le haya hecho algo. Es probable que en una próxima temporada todo quede más claro. Y eso es todo por ahora. Si deseas opinar o teorizar algo, no dudes en comentar. No olvides activar campanita para estar al tanto de nuevas actualizaciones. Cuídense, los quiere Muercitine.